¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Hoy nos encontramos con el doctor Mauro Andino, quien es experto en derecho electoral. Con él estaremos conversando de la situación que atraviesa el Ecuador. No sin antes quiero enviarles mi solidaridad a todos los familiares por la situación precaria y lamentable, las matanzas sin precedentes en el Ecuador. Esperemos que vuelva la calma, obviamente jamás volverá a ser como antes, pero mi abrazo solidario de parte de Orlando Carrera y de nuestro programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York, ese abrazo solidario para todos los familiares. Eh, Le decíamos que tenemos el agrado, el honor de poder contar con el doctor Mauro Andino, quien es experto en derecho electoral, conocedor erudito en estos temas, también analista político. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido. Orlando, muy buenos días, gracias por la invitación y por supuesto un saludo cordial fundamentalmente a toda la colonia, a los compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas residentes en Estados Unidos. A las órdenes. Doctor, quisiera arrancar, no sé si un caso me permite plantearle cuál es, desde su óptica, cuál es la situación que se vive en el Ecuador hoy día, no sin querer salirnos del tema. Me refiero, Sí, efectivamente, Orlando. Mire, quería empezar por ahí antes de abordar el ámbito electoral. Realmente es una situación funesta, dramática la que se ha vivido acá. Escenas de espanto, de horror, algo nunca visto en nuestra historia y con una crisis que ha colapsado el sistema carcelario. Realmente nos provoca indignación mirar esas imágenes que circulan hoy en bien y en mal gracias a la magia de la tecnología, las redes sociales, mirar cuerpos mutilados, cercenados, decapitados, producto de un Estado y de un gobierno indolente, que no se ha preocupado de un grupo de atención prioritaria, que así lo señala la Constitución de la República. No es que porque se traten de personas privadas de la libertad no tienen derechos, ni mucho menos. Al contrario, nuestra Constitución de la República señala que son un grupo de atención prioritaria y la Constitución justamente determina que se trata de un sistema de rehabilitación social. Y si hablamos de rehabilitación social, aquí de lo que se trata es de que esas personas que estén pagando una condena, que estén privadas de la libertad, sean capaces de reinsertarse a la sociedad, de aportar a nuestra comunidad, de poder purgar su culpa, su responsabilidad por algún ilícito, por algún acto que ciertamente cometieron, pero que una vez que paguen esa condena pueden reinsertarse a la vida en nuestra comunidad y lamentablemente el Estado los ha tratado como la última rueda del coche. Un gobierno indolente, un presidente incompetente que prefiere ver MasterChef, prefiere dedicarle canciones en el día de San Valentín a su esposa, pero que realmente carece de una sensibilidad y que carece de empatía, pero en todos los niveles. Y que ahora la justificación es culparle de todo al gobierno anterior, lo que ha venido haciendo durante estos 4 años. Pero ya sobre la crisis carcelaria me parece ya delirante a todas luces que usted le culpe al régimen anterior, que acuse a un actor político en particular, que acuse a una organización política de la existencia de más de 70 muertos, de una matanza, de un vertedero de sangre como el que hemos visto, y que usted encuentre responsabilidades de un actor político particular, me parece irresponsable a todas luces, y que también quiera encontrarles responsables por el hecho de haber sacado la base de Manta, la misma que fue modificada, fue sacada de acá del país en julio del 2009. O sea, estamos hablando de 12 años después y que eso se utilice de pretexto, de justificativo, a todas luces me parece irresponsable, mediocre, indolente, me parece burlesco, créame que no encuentro los términos. Y bueno, solo nos resta esperar para que pase rápido el tiempo, que este gobierno se vaya, gane quien gane, pero que este gobierno se vaya para que podamos hacer una transición pacífica, que tengamos un nuevo gobierno y que desde estos espacios podamos expresar nuestra voz de protesta para exigirle al poder que tome los correctivos.
así sea mínimos, en el poco tiempo que le falta, pero en lo personal le digo, no espero nada ya de este gobierno. Lo único que espero es que se vaya rápido para que quien venga tome los recaudos necesarios, no solo por el bien del sistema de rehabilitación social, sino en general por los 17 millones de ecuatorianos. Definitivamente, doctor, gracias por esa narrativa y hacer énfasis en todo lo que estamos viviendo. Ya estamos cansados, ya no soporta más la sociedad ecuatoriana. Estamos visibilizados en el mundo entero por la negligencia, la inoperancia de este gobierno. Pero esperemos, ya les queda pocos días para que el gobierno que ingrese pueda tomar esos correctivos y enrumbar hacia un mejor progreso a nuestro país. Doctor, queremos arrancar la entrevista planteándole cuán confiable y fortalecido de cara a la segunda vuelta electoral, con todos los antecedentes que se han ido suscitando y es de conocimiento público, cuán confiable es hoy en día el Consejo Nacional Electoral. En lo más mínimo, garantiza confianza ni certeza, Orlando. Y esto es responsabilidad del propio Consejo Nacional Electoral, producto de una serie de errores que los ha venido cometiendo, no de ahora, sino desde hace varios años atrás, casi que desde el inicio mismo de su gestión. Si uno recuerda, en las elecciones seccionales de marzo del 2019 existieron una serie de inconvenientes. Ahí tuvimos autoridades locales prorrogadas, tuvimos resultados electorales que se oficializaron 85 días después del día del comicio. Tuvimos un caso puntual en la provincia de Los Ríos, que yo siempre recuerdo, el prefecto de la provincia no pudo hacer la transición democrática que exige la ley, la constitución en las fechas establecidas, porque no había resultados, porque el CNE recién los oficializó 85 días después. Tuvimos juntas provinciales electorales destituidas por violar la ley, por querer favorecer a determinados actores políticos. ¿Y quienes designan a los integrantes de las juntas provinciales electorales? Los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral. Hemos tenido un CNE que ha desacatado y ha incumplido sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral. El caso puntual de justicia social, recordará usted, porque este es el mismo CNE que se bajó también la precandidatura del señor Álvaro Noboa, y hay que tenerlo presente. Es el mismo CNE que quiso impedir la participación de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal. Es el mismo CNE que reformó el reglamento de democracia interna el año pasado e incorporó una disposición transitoria mañosa que exigía que los precandidatos, una vez que aceptaban y eran proclamados como tales en la elección primaria interna de su organización, 10 días después tenían que ir a aceptar de forma personalísima, indelegable y en unidad de actos. Recordará usted esos tres términos, esas tres palabras que hicieron muy famosas acá en el Ecuador y que nos generó un debate amplio. Se les ocurrió incorporar esa disposición transitoria recién en julio del año pasado con la única finalidad de proscribir a alguien. Y eso es así de simple, porque sabían o percibían que el expresidente Correa quería ser candidato y como aún no tenía la sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pues estaba en ejercicio de sus derechos políticos y esa disposición fue incorporada con dedicatoria. Es ese mismo CNE, es el CNE que impreso mal más de 6 millones de papeletas, pues, el que hizo que perdamos todos los ecuatorianos casi $500,000 porque imprimieron mal las papeletas e imprimieron mal el logo del partido que auspiciaba la candidatura del señor Pedro Freile, ese mismo CNE. Es decir, vea, nos faltaría tiempo para enumerar y detallar los hechos bochornosos. Sumado a eso, doctor, perdón que le interrumpa, sumado a eso, no solamente que se imprimieron más de 6 millones de papeletas con un logo erróneo, el despilfarro del dinero, totalmente erróneo. En Nueva York nunca llegaron las papeletas para elegir a parlamentarios andinos. Parlamentarios andinos. Vea, es otro hecho más. ¿Y producto de qué lo de los parlamentarios? Igual, porque no les dio la gana de cumplir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y como no cumplieron la sentencia, el conflicto judicial se fue dilatando, se fue expandiendo, al punto en que ya los tiempos les cayeron encima y claro, ese momento
¿Qué es lo que les tocó? Les tocó prácticamente realizar la elección de parlamentarios andinos con los paquetes electorales que buenamente avanzaron a distribuir aquí a nivel del territorio nacional, pero ya al exterior prácticamente no llegaron, prácticamente no llegaron. Este mismo CNE le ocurrió presentar una inaudita demanda, disque por conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, porque no querían cumplir las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué hizo la Corte? La Corte ni siquiera le admitió a trámite. En par días les despachó y les dijo, vean, no presente tonteras, en pocas palabras, eso no procede. Así de mal hemos estado. Y ahora lo último que podemos y que estamos viviendo, atravesando esta crisis, este conflicto entre el segundo y el tercero, entre Lasso y Pérez o Pérez y Lasso, porque quien propicia todo esto es el mismo Consejo Nacional Electoral, porque el domingo 7 de febrero se les ocurre de forma absolutamente irresponsable difundir los resultados del conteo rápido, a sabiendas de que la diferencia era inferior a un punto entre el segundo y el tercero, cuando era apenas de decimales, de 0,20. Si la diferencia es tan estrecha, lo correcto, lo prudente, lo inteligente es no difundir esos resultados del sistema de conteo rápido, porque usted sabe que eso es una proyección, es una muestra estadística sobre la base de lo que ya ha escrutado, pero si es que la diferencia es muy pequeña, cuando usted termine de hacer el escrutinio total, esa muestra puede cambiar, puede variar, como terminó sucediendo. ¿Y quién provocado? Que la gente de Pachacuti, la gente, el electorado del señor Pérez, con legítimo derecho, también hay que decirlo, se sientan afectados, pues porque si es que a usted, Orlando, le dice, el árbitro de la contienda, le dice domingo 9:30 de la noche, Orlando, usted pasa la segunda vuelta. Y 10 minutos después sale otro consejero del propio CNE y el consejero del señor Lazo, eso más del señor Pita, que es de Creo. Sale él 10 minutos después y dice, no, ratito, lo que dijeron mis colegas no es verdad, Orlando, tú ya no vas a la segunda vuelta. El que va a la segunda vuelta es el que está tercero y vos que estabas segundo ahora eres tercero. O sea, es obvio que esa gente, vea, sea o no sea verdad, que el señor Lazo efectivamente tuvo los votos, porque eso se verificará ahora que se han presentado las objeciones, sea o no sea verdad, la gente del señor Pérez ya no les va a creer, pues sí me explico, porque aquí se posicionan las percepciones también, pues entonces es grave lo que han provocado y es error absoluto del Consejo Nacional Electoral. Doctor, yo quiero preguntarle, ¿qué hay de trasfondo? Teníamos la visita unos días antes del presidente del Ecuador acá a reunirse con el secretario de la OEA. Por primera vez en el Ecuador no se va la electricidad, no se cae el sistema, unos resultados primarios o unos resultados apresurados de dar como ganador o como ganador que pasa la segunda vuelta al señor Pérez, un lapso de 2 horas con un mínimo de diferencia, un margen mínimo de diferencia. ¿Qué hay de trasfondo ahí, doctor? Lo que se evidenció claramente es ya una disputa de carácter político dentro del CNE, porque la señora Tamaín, me parece, comete esta imprudencia de difundir los resultados del conteo rápido con la finalidad de posicionar en la opinión pública que el que estaba segundo era el señor Yacu Pérez. ¿Por qué? Porque ahí hay una ligazón, pues. ¿A quién pertenece la señora Diana Tamaín o quién la auspició para llegar al CNE? La CONAIE. La CONAIE es una organización social que forma parte del engranaje político de Pachacuti. Y Pachacuti, ¿a quién presentó como candidato? Pues al señor Pérez. Entonces, mi percepción es que dieron a conocer estos resultados porque Diana Tamaín quiso posicionar en el imaginario popular que el que pasaba ya a segunda vuelta era el señor Yacu Pérez, es decir, para tratar de ayudarle en el relato, en la narrativa, ¿sí? Que eso en términos políticos no deja de ser importante. Y en cambio el señor Pita, a todas luces, se comportó y demostró que él es confiable no para los 17 millones de ecuatorianos, pues sino para los señores de Creo y para el señor Lazo. Porque ni bien dijo eso la señora Tamaín, literalmente en 10 minutos, me parece que fue, salió en un canal a nivel nacional y dijo, ratito, ya llegaron 200 actas más al sistema de conteo rápido y con estas 200 actas más, ahora el señor Lazo es segundo.
evidentemente salió ahí a reposicionar el relato y la narrativa política en favor de Guillermo Lasso. Entonces, es evidente esa disputa política, ese fraccionamiento entre los actores señalados, pero mire usted cómo con el paso de los días y de las semanas también nuevamente se han ido alineando, ¿no? Ahora usted le ve en cambio al señor Verde Soto actuando casi que de forma aislada, siendo el único que exige o que valida una interferencia de la Contraloría, pidiendo que se haga a estas alturas él más, como ha planteado el Contralor de forma absurda, querer hacer en este momento una auditoría al sistema informático cuando ni siquiera los tiempos dan para eso. Pero vemos que ahora nuevamente están ligados, están coadyuvados ahí Diana Tamaín, José Cabrera y Enrique Pita. Aislado, le vemos en los últimos días a Luis Verde Soto y pues otra consejera, la consejera Acero, que no tuvo mejor salida pues que pedir permiso con cargo a vacaciones de aquí hasta que Evadir vayamos a la la segunda vuelta. responsabilidad. Así es. Doctor, tenemos preguntas de nuestra audiencia, lo cual quiero agradecer y mandar un saludo al señor Carlos Carpio. Dice, felicitaciones por la entrevista. ¿Qué escenario nos espera si gana Lasso con la asamblea en contra o si gana Arauz con asamblea dividida? A ver, yo creo que va a ser bien complejo el escenario político de cara al manejo y a la gobernabilidad con la asamblea, independientemente de quién gane. En eso siempre he sido muy claro, siempre proyecté la hipótesis y ahora, bueno, pues muchos hemos acertado de que ningún bloque iba a tener mayoría absoluta, es decir, de que ningún partido o movimiento iba a obtener mínimo 70 legisladores para poder superar el umbral de la mitad más uno. No hay que olvidarse que la Asamblea es un órgano colegiado compuesto por 137 parlamentarios. Y si usted quiere tener mayoría absoluta, necesita 70 voluntades, cuanto menos. Ninguno ha obtenido eso. Esto, por supuesto, va a complicar los niveles de gobernabilidad porque, reitero, independientemente de quién gane, le tocará dialogar con esa asamblea. Por supuesto, más jodido la tendría si es que gana Lasso. Eso es indiscutible, pues porque creo que el bloque de asambleístas de Creo me parece que no pasa de 12 legisladores. Consecuentemente, si Lasso quisiera implementar alguna agenda legislativa, le va a tocar conversar y llegar a acuerdos, pero básicamente con la gran mayoría de bloques parlamentarios. Uno solo podría descartar de ahí el bloque de Centro Democrático, de UNES, porque evidentemente ellos creo que son antagónicos ideológicamente de lo que propugna Lasso y sus afines. Entonces, les tocaría generar acuerdos con todos los bloques de la Asamblea y eso sin duda es complicado. Probablemente le toque hacer uso de una serie de resortes institucionales, de prerrogativas que tiene el Ejecutivo, empezar a jugar con las lógicas de los alcaldes, los prefectos, transferencias presupuestarias para los gobiernos locales, para de esa manera tratar de jalar a esos legisladores de esos territorios, de esas provincias. No se olvide que el Ejecutivo tiene una amplia gama de espacios burocráticos e institucionales en los territorios. No quiero ser crudo en el término, pero como muchas veces he dicho aquí, el reparto, lamentablemente, tal vez eso le toque si es que quiere jalar a muchos asambleístas, sobre todo a aquellos que no tienen organizaciones políticas fuertes que les auspicien. Estoy hablando de esos asambleístas que llegan de a uno de una organización política, otro de un movimiento local, otro de un movimiento regional. Y de esos en este periodo va a haber unos 14 o 15 legisladores. Entonces, digamos, es muy probable que se vea empujado a eso. Ahora, en el caso de Arauz, es complicado igual un futuro gobierno y la relación con esa asamblea, pero sin duda es mucho más fácil y la respuesta es simple, pues porque él llega con creo que 50 asambleístas al Parlamento. Entonces, claro, si usted llega con un bloque tan grande, significa que le falta únicamente 20 votos para tener mayoría absoluta y ahí uno podría imaginarse que bien podría llegar a una posible alianza con los mismos partidos o movimientos progresistas. La izquierda democrática, la socialdemocracia llega con 18 legisladores, me parece. Pachacuti llega con 27 legisladores. Entonces, a uno no le debería sorprender
que con cualquiera de esos dos bloques tranquilamente pueda aglutinar una mayoría parlamentaria y poder darle viabilidad a su agenda legislativa y a las propuestas que quiera plantear en esa futura asamblea. Es decir, el escenario para él les resulta mucho más favorable que lo que les resultaría para el otro candidato. Doctor, volviendo al tema de la democracia en el Ecuador, ¿cuán dañada está en peligro la democracia en nuestro país? Absolutamente, Orlando, porque fíjese usted todo lo que se ha pretendido generar durante los últimos meses. No hay que olvidarse que en su momento se les ocurrió la brillante idea y les seducía bastante a los consejeros y consejeras del CNE. Esta idea de posponer la fecha de la primera vuelta, posponer elecciones, en su momento les sedujo muchísimo desmovilizar al electorado, generar amplios niveles de ausentismo cuando dijeron entre la ministra de aquel entonces, la ministra Romo, y la propia presidenta del CNE, la posibilidad de que esta vez el voto ya no sea obligatorio y que ya no se iba a establecer o a sancionar económicamente con la multa a aquellos ciudadanos que teniendo la obligación de sufragar no lo hagan, lo cual a todas luces tenía una clara intencionalidad y era desmovilizar a los electores, evitar que vayan a ejercer su derecho al sufragio. Y claro, ahora observamos con mayor preocupación cuando el Contralor quiere interferir, pretendiendo hacer una auditoría al sistema informático, reitero, extemporánea, inoportuna en este momento. Los peritos informáticos, aquellos que son expertos en la materia, han señalado con claridad que una pericia de esa naturaleza podría tomar bajo, pero así siendo generosos y optimistas, por lo menos unas 3 a 4 semanas. Y la campaña para la segunda vuelta ya tiene que empezar el 16 de marzo. El debate es el 21 de marzo entre los dos finalistas. Y el señor dice, según él, que en 20 días ya podría hacer esa auditoría al sistema informático. Pero además, ¿quién va a confiar en los resultados de una auditoría de un contralor que tiene claras ligazones políticas, que está Y también, disponiendo doctor, esta auditoría? doctor, perdón que le interrumpa, ¿cuál es la injerencia que tiene el Contralor Pablo Celi en época de elecciones, entendiendo que el Consejo Nacional Electoral es el órgano rector en esta época electoral? Efectivamente, el artículo 16 del Código de la Democracia señala con absoluta claridad que ninguna otra autoridad del Estado podrá interferir en la ejecución y organización de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Si es que esto sucede, se está configurando una infracción electoral muy grave señalada en el artículo 279, numeral 7 del Código de la Democracia, que señala que será sancionado con la destitución del cargo, con la suspensión del ejercicio de los derechos políticos hasta por 4 años y con una multa o sanción pecuniaria de hasta 70 salarios básicos unificados. Eso señala el Código de la Democracia y es una infracción electoral que debe ser denunciada, debe ser conocida y resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Conocemos que existe ya una denuncia en contra del señor Celi por parte de los representantes de UNES, justamente por el cometimiento de esta infracción electoral. Y claro, a uno le llama poderosamente la atención que el Contralor apenas le haya llegado un pedido, en este caso del señor Yacu Pérez, con o sin razón, él haya corrido a oficiarle a los consejeros, a pedirles que le autoricen, que le posibiliten, es el término que él utiliza, que le posibiliten el inicio de este examen especial y de la auditoría al sistema informático. Cuando él ya hizo ese examen especial el año pasado, él ya hizo ese examen especial, él ya hizo esa auditoría y formuló varias observaciones y varias recomendaciones. Entonces, es un absurdo y un despropósito. Si el señor quiere auditar y quiere hacer un examen especial, que espere a que se termine el periodo electoral. Y ahí que haga un examen especial a la gestión administrativa, financiera del CNE, al uso de los recursos públicos, al presupuesto que se ha utilizado en el CNE, que haga un examen especial y una auditoría para verificar cómo se adquirió el software del sistema informático del CNE, si es que se respetaron o no los procesos precontractuales y contractuales, si es que hubo sobreprecio o no hubo sobreprecio, si es que se han cumplido con los términos de referencia por parte del proveedor, el que vendió el sistema informático. O sea,
Eso puede hacerlo, pero una vez que termine la elección, pues cuando ya no estemos en periodo electoral, no en este momento. Es un despropósito y es una clara interferencia en el proceso. Pero doctor, también el Contralor recordará muy bien, usted que conoce mucho más que yo, lo que se está viviendo en las elecciones anteriores, el Contralor incluso hizo recomendaciones, cosa que tampoco le competían a él. Vea, en su momento el Contralor ha cometido varias barbaridades. Una de esas es la que usted señala. Hizo un examen especial y le obligó prácticamente al CNE eliminar 4 organizaciones políticas del registro de partidos y de movimientos. Y ahí recordará usted, entre las organizaciones que se eliminaron, fueron Compromiso Social, fue Justicia Social, eh, Juntos Podemos, y me parece que el otro era Libertades Pueblo. De estas 4 organizaciones, 3 recuperaron su personería jurídica porque acudieron ante el Tribunal Contencioso Electoral, presentaron un recurso subjetivo contencioso, el tribunal les dio la razón y 3 de esas 4 organizaciones políticas recuperaron su vida jurídica. Porque la Constitución es clara al respecto, al igual que el Código de la Democracia. Quien tiene la competencia privativa para otorgar la personería jurídica a una organización o a su vez para cancelarla y eliminarla del registro, únicamente se llama Consejo Nacional Electoral, nadie más. Mucho más cuando ya los plazos para otorgarle a usted la personería jurídica o para cancelarle del registro, siempre y cuando esté incurso en determinadas causales que el artículo 327 del Código de la Democracia señala, ya precluyeron, terminaron esos plazos, esos tiempos. Sin embargo, debajo de la manga se sacaron ese examen especial porque lo que querían es proscribir la participación de algunas candidaturas, ¿no? Quisieron proscribir y claro, esa fue toda la intención que tuvieron al acoger ese examen especial del Contralor, lo cual a todas luces fue una violación a nuestro ordenamiento jurídico nacional. Doctor, quiero plantearle esta pregunta. Recordará muy bien usted, doctor, que en época de campaña en contra de la consulta popular, se persiguió, se amedrentó a ciertos personajes, ciertos actores políticos por emitir algún comentario, llamar a protestar pacíficamente, pero ¿cuál sería la sanción que podría recibir el candidato eh, Yacu Pérez cuando llama y dice que si es que no se respeta el voto popular o la decisión popular, aquí se arma una guerra? ¿Cómo interpretamos eso, esas palabras? A ver, yo creo que hay que ser muy tinosos y muy prudentes en las expresiones. Me ratifico en algo que le dije al inicio de mi intervención. Creo que hay que tener mucha empatía y mucha sensibilidad con el electorado de Pachacuti. Y hay que comprender también la ira y la frustración que sienten. No me cansaré de repetir. Si a usted le dicen por televisión nacional, los árbitros de la contienda, que el segundo es el señor Pérez, y minutos después le dicen, no, ya no es segundo, sino que ahora es tercero, sin duda ese electorado va a sentir que le están fauleando. Sienten, con o sin razón, que les están perjudicando, pues, porque ya ese árbitro electoral no da garantías, porque le está cambiando la información de lo que inicialmente le dijo. Entonces, que tienen todo el derecho a movilizarse, a protestar, a exigir transparencia, por supuesto, pero en el marco de la paz, sin generar o sin atizar enfrentamientos o conflictos o sin pretender saltarse los cauces institucionales que la propia Constitución y la ley les permite, que tienen derecho a través de sus candidatos a presentar los recursos que el Código de la Democracia les faculta, por supuesto, absolutamente. Lo que sí es evidente también es que las declaraciones de los actores políticos involucrados, porque yo creo que hay que separar el comportamiento de los electores del comportamiento de sus líderes. Los líderes políticos tienen que ser muy responsables. Y si el líder político acusa de fraude o de irregularidades, tiene la responsabilidad, el que acusa, de demostrar el fraude. Y él impugnó, objetó ayer, me parece que más de 16,000 actas de escrutinio. Habrá que ver cómo las sustentó jurídicamente, qué copias de las actas adjuntó, qué tipo de inconsistencias está señalando, si son solo inconsistencias de carácter numérico,
si son inconsistencias por falta de firma del presidente o presidenta y secretario o secretaria de la Junta Receptora del voto. Todo eso es lo que hay que analizar y hay que revisar y le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Y si no se siente satisfecho, tendrá que acudir al Tribunal Contencioso Electoral, como el señor Pérez mismo ya lo ha dicho. Él de alguna manera ya anticipa que el CNE no le va a dar la razón y ha dicho que va a acudir hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Pero de eso, mucho ojo, a llamar a la confrontación o utilizar de pronto términos altisonantes que propicien aquí una mayor polarización o un enfrentamiento entre ecuatorianos, me parece que no es la vía, porque estaríamos asumiendo entonces que la democracia solo me sirve cuando yo gano. Entonces ahí la democracia es buena y las instituciones funcionan, pero cuando yo pierdo, la democracia no sirve. Ahí sí la democracia hay que estrujarla, hacerle papel sucio y botarla al tacho de la basura. No, 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 de ninguna manera. Repito, el que acusa de fraude es el que tiene que probar sus acusaciones. Doctor, y este Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuál es la potestad, cuál es la autoridad que tiene con relación a la demanda que podría presentar el candidato Yacu Pérez? Bueno, el Código de la Democracia señala, y bueno, la Constitución, para ir del marco supremo a lo inferior, la propia Constitución señala que el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de cierre de última y definitiva instancia para resolver los conflictos que se deriven en materia electoral y que caen en el ámbito jurisdiccional. Son jueces electorales, así como usted tiene la justicia ordinaria, un juez de lo civil, un juez de lo penal, un juez de familia. Asimismo, tenemos jueces electorales, ¿sí? Una jurisdicción propia, exclusiva, que solo se dedica a resolver este tipo de conflictos. Y evidentemente, en contra de las resoluciones en sede administrativa que expide el Consejo Nacional Electoral, usted puede presentar recursos. En este caso, el recurso subjetivo contencioso electoral que está señalado en el artículo 269 del Código de la Democracia. Usted presente ese recurso y ahí el procedimiento, me parece que ya lo señalé, llega a Secretaría General, se sortea un juez o jueza, este juez tiene 2 días para admitir a trámite, posterior a esto tiene 15 días para que se resuelva en el tribunal. ¿Mediante qué? Mediante un borrador de proyecto que prepara este juez o jueza que fue sorteado, que hace las veces de juez ponente. Y el pleno del tribunal resuelve en 15 días este caso. En ese lapso de los 15 días, el juez o jueza que está sustanciando la causa puede ordenar al Consejo Nacional Electoral le remitan, le envíen con el acompañamiento de la fuerza pública los paquetes electorales que han sido objetados por inconsistencias numéricas, con la finalidad de abrir esas urnas y realizar un recuento de los votos y una verificación que permita contrastar, identificar si es que lo que está impugnando ese candidato es cierto o no. Entonces, ese es el procedimiento y eso es lo que hay que esperar que suceda en el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, pero y dentro de este periodo, de estos plazos, de estos días que van a transcurrir, ¿se podría posponer la segunda vuelta electoral? A ver, lo que puede suceder es que hasta el 16 de marzo, que tiene que arrancar ya oficialmente la campaña para la segunda vuelta, podría suceder que no tengamos todavía resultados oficiales en el sentido de que no estén agotados los recursos, no estén resueltos. Es decir, no estén en firme esos resultados, tanto de Andrés Arauz como de Lasso para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque puede hacer que el TCE se demore y no resuelva oportunamente. Por eso yo hago un llamado, hago un exhorto, y creo que todos los ciudadanos debemos plantear lo siguiente, que si llega a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, no se tomen pues los 15 días que les da la ley, sino que ojalá lo puedan resolver en el menor tiempo posible, que esto permita que hasta el 16 de marzo ya tengamos en firme los resultados y que puedan arrancar normalmente su campaña electoral tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso. Ahora, lo que va a suceder es que más allá de que aún no estén resueltos para esa época, si es que eso sucede, ambos van a empezar su campaña, como de hecho ya lo han hecho, tanto Andrés Arauz, que incluso estuvo visitando Estados Unidos, como el propio señor Lasso. Entonces eso va a suceder, eso va a ocurrir, pero evidentemente
hay que aspirar y esperar a ver cómo se van evacuando, cómo se van resolviendo cada uno de estos recursos. Doctor, y si es que el Consejo Nacional Electoral no autoriza todavía que arranque la campaña electoral en la fecha ya prevista, que es el 16 de marzo, y estos dos partidos políticos reconocidos oficialmente o extraoficialmente el segundo lugar, el segundo puesto, ¿qué pasaría si arrancan la campaña política a partir del 16 de marzo? ¿Tendrían alguna sanción? ¿Cuál sería su No, lectura, doctor? de ninguna manera, no existiría ninguna sanción al respecto, porque tanto es así que aún no estamos en el 16 de marzo que arranca la campaña formalmente y ya están en campaña. Me explico. Andrés Arauz está en campaña, Guillermo Lasso está en campaña, no oficialmente, no según el calendario, pero ya están cumpliendo actividades políticas que son explícitamente relacionadas, inherentes a una campaña electoral. No hay ningún inconveniente ahí. Evidentemente, lo que sí puede suceder es que si es que ya generan gastos de campaña durante este tiempo, les van a imputar al gasto electoral que está previsto para la campaña de la segunda vuelta. No hay que olvidarse que no solo en la primera vuelta hay techos máximos que usted puede gastar como candidato, también en la segunda vuelta. Entonces, si durante estos días ya empiezan a gastar, ya empiezan a invertir recursos económicos en souvenirs, en camisetas, en gigantografías, en afiches, en publicidad en redes sociales, eso ya puede ser imputable al gasto electoral que tienen que asumir de cara a la segunda vuelta. Doctor, yo quiero preguntarle esto que es importantísimo para la ciudadanía y nuevamente pues agradecerle por su presencia. Estamos conversando, estamos dialogando con el doctor Mauro Andino, quien es experto en derecho electoral. También quiero recordarles a nuestra audiencia que nos pueden ubicar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global_punto. Doctor, quiero preguntarle, ¿cuál es el porcentaje mínimo que tiene que sacar los partidos políticos para seguir manteniendo o para tener vida jurídica electoral? Correcto, es una muy buena pregunta y permítame citarle ahí específicamente el artículo, me parece que es el 327 del Código de la Democracia. Regáleme ahí unos ¿Por qué segundos. le comento esto, doctor? Porque es una vergüenza que un país Así es, con un número de 18 millones redondeando, eh, se hayan postulado 16 candidatos y eso que fueron eliminados algunos movimientos y así es. partidos políticos, ¿no? Y un territorio no tan extenso, más bien reducido, exista tanto candidato. Entonces hay una vergüenza, partidos políticos que no Así es, lograron sacar ni un solo asambleísta, efectivamente. 150,000, 200,000 de 10 millones de posibles votos. Efectivamente, Orlando. Y el artículo, para citarlo con precisión, es el 327, como le había dicho, pero el numeral 3. El numeral 3 del artículo 327, que textualmente, y me permito leerle, dice, será causal para la cancelación de las organizaciones políticas de su inscripción. El numeral 3 señala, si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional. Es decir, se necesita para que una organización política desaparezca que en dos elecciones consecutivas para la Asamblea Nacional no obtengan ni siquiera el 4% de los votos. A renglón seguido este mismo numeral que dice, o que al menos obtengan, o al menos deben obtener 3 representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de alcaldías, o por lo menos un concejal en cada uno de al menos el 10% de los cantones del país, ¿sí? Todos estos cálculos de estas variables, de estas condiciones que yo le acabo de señalar, que están establecidas en el numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia, tiene que valorarlos el Consejo Nacional Electoral. Y ya existen algunos que van a desaparecer, ¿no?
tengo entendido, no me he puesto a revisar a profundidad, pero tengo entendido que uno de esos, por ejemplo, será Sociedad Patriótica, y otras organizaciones políticas más. Concertación también me parece que es otra de estas organizaciones, la del señor Montúfar, Sociedad Patriótica, la del señor Gutiérrez. Organizaciones políticas que van a desaparecer porque no han obtenido estos porcentajes o estos presupuestos que establece el Código de la Democracia. Y claro, recojo su molestia, la crítica, que no es individual únicamente suya, sino creo que de todos los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que tengamos 16 binomios presidenciales? Pero eso también obedece a una serie de factores que hay que tenerlos presentes, ¿no? También es muy fácil, digo yo, obtener el registro electoral. El porcentaje de firmas de respaldo que se necesita para obtener la personería jurídica sigue siendo muy escaso. Y creo que ese 1,5% de firmas de respaldo hay que ampliarlo, hay que elevarlo, porque ha quedado demostrado que eso es fácilmente superable, que ese umbral no es suficiente. Pero para hacer eso nos tocaría hacer una modificación a la Constitución, porque esto está señalado en la Constitución de la República. Entonces es un aspecto muy importante a tomar en consideración. Y por supuesto, creo que el tema de los movimientos locales también dispersan principalmente las candidaturas, no para presidente, porque no pueden ellos auspiciar ese tipo de candidaturas, pero sí de otras dignidades. Los movimientos locales también terminan por atomizar la representación. Y creo que eso es importante de tomar en consideración, y adicionalmente la cultura política de los actores. Lamentablemente, mire, tenemos actores políticos que todos se sienten los ungidos para liderar los destinos del país. Y claro, si todos se sienten ungidos para eso, pues evidentemente lo que sucede es que todos quieren ser candidatos y todos quieren tener su propio partido y su propio movimiento. Entonces, también hay cuestiones de cultura política que hay que trabajar, y eso solo se lo hace con educación, educación y más educación. Doctor, quiero agradecerle infinitamente por su tiempo y con esta pregunta quiero cerrar. ¿Hasta dónde ha beneficiado al Ecuador electoralmente, socialmente, políticamente, económicamente, que el doctor extinto, como se conoce, el Trujillato, haya impulsado todos estos cambios y alteraciones en la propia Carta Magna? Mire, Orlando, creo que a todas luces está en evidencia que la institucionalidad del Estado está pulverizada. Si se quiso recuperar la institucionalidad, creo que los resultados no han sido, pero ni en lo más mínimo, lo que los ecuatorianos y ecuatorianas esperábamos. Un Estado deshuesado, desmantelado, empezando por la función ejecutiva, por unas prácticas políticas perversas desde el poder, lideradas por el presidente Moreno, hay que decirlo con nombre y apellido, el desmantelamiento del Estado, aplicación de políticas de ajuste estructural, de políticas neoliberales, pero de corte salvaje. Y hoy estamos viendo los resultados. Un sistema penitenciario colapsado, con muertes, un vertedero de sangre, cuando observamos también un sistema de salud pública descompuesto que nos pasó una factura enorme, dolorosa, con más de 50,000 muertos en nuestro país producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque se prefirió darle prioridad a otras áreas, como pagar deuda externa, pagar a los tenedores de bonos y, sobre pretexto de eso, despedir médicos, despedir enfermeras, despedir camilleros, despedir personal administrativo, despedir servidores públicos. Una ley de apoyo humanitario que, en vez de tener algo de humanidad como su nombre lo indica, de humanitario no tiene nada, que redujo los sueldos de los trabajadores en un 45%. Hoy tenemos trabajadores y trabajadoras que ganan $220 al mes en nuestro país. ¿Quién puede vivir con $220 al mes? Tenemos exenciones tributarias para las élites económicas, remisiones fiscales que han generado perjuicios inmensos al Estado ecuatoriano. Todo eso desde el Estado central. Y a nivel de la institucionalidad, pues por supuesto, creo que los resultados igual, funestos. El Consejo Nacional Electoral es el reflejo de eso. El Tribunal Contencioso Electoral también es el reflejo de eso. Órganos que no han dado la talla.
Yo, si usted me permite, tal vez hacer ahí excepciones de los pocos funcionarios que yo puedo decir, y no porque le conozca, nunca le he tratado, pero que ha cumplido un rol trascendente y que se ha parado y ha sacado la cara en favor de los ciudadanos y ciudadanas del defensor del pueblo. El doctor Freddy Carrión creo que ha hecho un trabajo más que interesante, súper positivo en algunos campos, tal vez con varios errores, con varios cuestionamientos o defectos, sí, probablemente, pero en términos generales creo que ha hecho un buen trabajo. De las pocas autoridades de esa transición que realmente creo que uno puede decir, sí, existieron resultados positivos, pero en términos generales, vea ese contralor, vea la fiscalía, la labor que ha tenido, casi que únicamente como herramientas institucionales de persecución de unos para terminar de favorecer a otros. Es lamentable, pero es lo que tenemos en estos momentos. Nos queda por resistir varias semanas, unos 3 meses más, hasta que exista un cambio de gobierno y que ojalá sea lo mejor para los 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que creo yo no aguantamos más ya tanto desconsuelo, tanto desconcierto que vivimos día a día. Doctor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y por ilustrarnos, aclararnos tantos puntos un poco no tan claros que teníamos. Sí quiero comprometerle, doctor, para que nos siga prestando sus servicios y acompañándonos en unas próximas entrevistas que le estaremos invitando a participar con nosotros. Muchas gracias, Orlando, a usted por la invitación. Siempre será un gusto conversar con la colonia de migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Un abrazo fraterno para todos ellos. Son nuestro orgullo. Ustedes han hecho patria lejos de su patria y gracias a ustedes también durante mucho tiempo pudo sostenerse nuestra economía, nuestra producción, nuestra inversión, gracias a los ingentes recursos que ustedes enviaban a través de las remesas acá a sus familias. Así que cuídense mucho del COVID, de la pandemia, no bajemos la guardia y no perdamos la esperanza ni la ilusión que Ecuador saldrá adelante de estos malos y críticos momentos que estamos atravesando en la actualidad. Un abrazo enorme a la distancia. Muchísimas gracias, doctor. Llegamos al final de nuestro programa Punto de Vista Global, que se transmite desde Nueva York. Como siempre, el agradecimiento a nuestra audiencia que nos permite estar ya sitiados entre los programas favoritos de ustedes. Doctor, nuevamente, mil gracias por estar en Punto de Vista Global.